Vamos con diálogos en esta mañana. Nos visita el candidato a la prefectura provincial de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret. A los tiempos con Juan Cristóbal vamos a conversar algunos temas de interés. Le doy el saludo cordial, Juan Cristóbal, un gusto que esté por acá. Muchas gracias, muy buenos días, un cordial saludo para usted, Clever. Gracias por la invitación, es un gusto compartir con usted en esta mañana. ¿Qué me está viendo la falta de pelo? Estamos en las mismas. Vamos por el mismo camino. Vamos por el mismo camino, yo ya me adelanté un poco más nada más, ¿no? Bueno, Juan Cristóbal, ¿qué me cuenta pues a los tiempos? Entiendo que su experiencia en la Asamblea Nacional le ha llevado de pronto a buscar nuevas alternativas, y en este caso es la prefectura de la SUAY. Efectivamente, bueno, hemos visto la necesidad de regresar a la SUAY, rescatar a la SUAY de este difícil momento que está viviendo. Yo siento que la voz de los cuencanos y los azuayos se ha perdido en el concierto nacional y hay una serie de retrocesos en todos los ámbitos, en lo local, en todo. O sea, hemos retrocedido en salud, educación, vialidad, seguridad, y yo creo que este es el momento para poder regresar a la provincia y poder rescatarla de este oscuro momento que estamos viviendo. Juan Cristóbal, ¿qué pasó sobre su participación inicialmente? Sonaba usted junto a Fernando Cordero en las candidaturas. ¿En qué quedó eso? Bueno, hubiese sido una gran posibilidad para el Azuay. Lamentablemente no se dio ese binomio, digamos. Al final Fernando tomó la decisión de no participar en la lid electoral. Yo respeto mucho la decisión. Creo que la SUAY pierde mucho, Cuenca pierde mucho. Creo que Fernando es un hombre valioso, es un hombre inteligente, con mucha experiencia y sobre todo en el ámbito de la planificación hubiese sido un gran aporte. Sin embargo, hemos tomado la decisión de que nos pueda acompañar el compañero Roque Ordóñez, que también conoce del tema local, ha sido concejal los últimos años, y creo que también es una buena posibilidad que tiene Cuenca de poder reenrumbarse hacia un modelo de desarrollo local. Bueno, pero usted dice que viene a recuperar también la provincia. ¿Por qué dejó la Asamblea Nacional? Es evidente. ¿O es preferible salir de la Asamblea para venir acá a la provincia de la SUAY nuevamente? Porque la Asamblea se ha caído en desgracia ante la imagen de la ciudadanía. Sí, digamos, es un doloroso momento lo que estamos viviendo. Creo que hay una crisis institucional, hay una grave fractura institucional, estimado Clever, y eso es evidente, no solo en el ámbito legislativo. Si ustedes revisan cuál es el nivel de aceptación del Ejecutivo, no supera el 80%. Entonces, el 80% de rechazo no supera el 20% de aceptación. Es menos, incluso, creo que el 14, 16%. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ante ese escenario? Ante ese escenario me parece que hay que dar una mirada hacia lo local, hacia los gobiernos locales y la posibilidad que tenemos de recuperar algo de lo que se ha perdido en el espacio local, la voz de la SUAY, y por eso tomamos esa decisión. Vemos que Cuenca de la SUAY se está convirtiendo en un... digamos, en la última rueda del coche del país, y yo creo que eso no es justo. Cuando vemos imágenes dolorosas de miles, de decenas de miles de jóvenes y familias enteras migrando a otros países, es necesario tomar acciones. Oiga, don Cristóbal, pero es evidente que la clase política, bueno, en general ha caído un poco, yo diría, en desgracia frente a la ciudadanía. No hablo solamente de Ecuador, sino en todo el sector, el político, ya no es tan visto con buenos ojos, ¿no? Sí, eso se da por un grave deterioro, primero de la institucionalidad. Segundo, yo creo que las expectativas que en un momento estuvieron fijadas en torno a la posibilidad de tener un modelo con Guillermo Lasso, es necesario ver que al final del día la decisión que tomaron los ecuatorianos posiblemente no fue la más acertada, y yo creo que hay una gran decepción de esa elección, de la última elección. Las esperanzas que estuvieron fijadas, al menos de algunos sectores, en la candidatura de Lasso, la posibilidad que ha tenido de dar un paso importante al país y al final le ha desperdiciado, creo que eso no es lo correcto. Y es por eso que hay una gran decepción de los ciudadanos. No se olvide que Guillermo Lasso fue uno de los que propuso corregir el país en 60 minutos, creo que dijo, no me acuerdo, 60 minutos, 80 minutos, no me acuerdo.
y una serie de ofrecimientos, 2 millones de empleos y una serie de cosas más que no se han cumplido. Pero bueno, son posturas demagógicas casi de toda la clase política. ¿Por qué miente tanto el político? Es lo que la gente se pregunta, ¿no? Eso, digamos, no es, ese no es un político, ese es un politiquero y hay que diferenciarse. Y por eso yo siempre les digo, no nos pongan a todos en el mismo saco. Yo al menos en lo que me he comprometido con el ASUAI lo he cumplido. En el ámbito legislativo, 3 leyes importantes, una para defenderles a los ciudadanos de que nos metan las manos en los bolsillos con la banca, defendernos de los banqueros. Se aprobó una ley. Me comprometí también en el tema de combatir el contrabando y también se hizo una ley presentada por este legislador. Y también la posibilidad de recuperar algunos dineros, sobre todo en el ámbito local. Entonces ahí hay una reforma a la ley 047. Y ahora de cara al momento que estamos viviendo, en las seccionales y en la prefectura también tenemos una propuesta realizable, una propuesta seria para el ASUAI, y no venir con demagogias. Yo me acuerdo... Porque ya estamos en eso, ¿no? Ya estamos en eso. Yo veo que se están lanzando nomás cientos de propuestas, un montón de situaciones que yo no sé si se vayan a cumplir definitivamente, pensando que el pueblo es tonto y que van a captar el voto así. Yo recuerdo un ofrecimiento de campaña de alguien que estuvo de candidato en su momento con Paul Carrasco, me parece, que decía que iba a hacer un túnel debajo del Cajas para unir Cuenca con el Guayas, con Guayaquil. Y resulta que, claro, era totalmente demagógico, pues. Y resulta que hoy es ministro de Lazo, nada más y nada menos. Entonces ya se da cuenta dónde está la demagogia, ¿no? En el gobierno. Este es un gobierno, un mal gobierno, este es un muy mal gobierno. Este es el gobierno del engaño nuevamente, porque nos han engañado, nos han timado al pueblo ecuatoriano, y nosotros hemos tenido más bien una lucha frontal para evitar que exista graves retrocesos en derechos, sobre todo en contra de los ciudadanos, y esa ha sido nuestra postura. Y hoy que vamos a un gobierno local, más allá de las banderas partidistas, yo creo que este momento los ciudadanos lo que aspiran de los políticos es que resuelvan los problemas de la gente. Y no estamos para la pelea, no estamos para la bronca, porque la gente también está cansada de la bronca, pero sí para tener una posición firme con el gobierno, de poder sentarnos en la misma mesa, pero con firmeza, es decir, exigir lo que la SUAI se merece, evitar ese grave retroceso centralista al que nos han llevado y que se garanticen los recursos para que la SUAI pueda progresar. Oiga, Juan Cristóbal, pero ¿cómo va a combatir? Porque entre los candidatos a la prefectura también ya comienza a haber mucha mentira, ¿no? De gente, y yo hablo directamente de quien ya ha tenido un protagonismo por más de 30 años en la política de la provincia de la SUAI, y ha sido una lista larga, interminable de mentiras que se vuelven nuevamente a ampliar en esta época en donde usted tiene como rival justamente a quien ha mentido tanto. Al final del día esto se va a terminar definiendo entre el candidato o los candidatos del oficialismo, es decir, los candidatos del presidente Lazo, que fueron sus ministros de Estado incluso, y el candidato de la Revolución Ciudadana. O sea, yo no veo otras opciones que no sean esas. El pueblo ecuatoriano, el pueblo azuayo va a tener que elegir tanto como para la alcaldía, como para la prefectura, entre el continuismo del presidente Lazo en lo local y la opción de un proyecto progresista de la Revolución Ciudadana. No hay más, estimado Clever, porque le digo con sinceridad, he estado revisando algunas cifras de diferentes encuestadoras, nosotros no tenemos una encuesta propia, pero todas van por ese camino. Al final esto se va a terminar definiendo entre el candidato del gobierno, del presidente Lazo, los que fueron sus ministros y que no hicieron nada por el ASUAI, o el candidato de la Revolución Ciudadana. ¿Pero por qué se emite tanto? Eso es lo que yo no logro entender todavía. Yo reviso los planes de gobierno y cada uno es más ambicioso que otro y el nivel de cumplimiento. ¿Será que están viendo al pueblo como olvidadizo y que no se da cuenta de lo que está pasando? Digamos, yo siento que incluso a través de las redes sociales se aprovecha de esas redes sociales para tratar de engañar a diferentes sectores de la población. Me preocupa mucho, digamos, una serie de propuestas demagógicas pensando que los jóvenes se dejan mover por bares o por discotecas en vez de tener una propuesta seria para el ASUAI. Y algunos piensan que esa es una opción viable y sobre todo que pueden engañar a los jóvenes. Pero yo me he reunido con muchos jóvenes y dice, vean, nosotros no queremos bares, restaurantes, lo que nosotros queremos es educación y una educación de calidad, que nos garanticen el acceso a la universidad, que nuestros padres puedan tener empleo, que puedan tener trabajo, un trabajo digno para poder mantener a la familia.
y poder garantizar, digamos, nuestra permanencia en la universidad, que tengamos una propuesta seria para evitar los graves retrocesos del cambio climático, por ejemplo. Eso les preocupa enormemente a los jóvenes. Veía una Y encuesta, a nadie, claro. y nadie está preocupado de eso, sino más bien están preocupados de la fiesta, de la farra, de quizás de los bailes. A mí me parece que es totalmente demagógico. A mí eso, me ¿no? da la impresión de que están viendo a los jóvenes como si fueran tontos, ¿no? Tengo que decir así de una manera dura, porque evidentemente el hecho de utilizar mucho las redes sociales y de generar, dice, no, es que llegamos de esta manera donde los jóvenes, ¿no? Veía una encuesta de la capital de la República, me quiero acordar cómo es este grupo, y los chicos tienen un pensamiento, quieren trabajo, ¿no? El tema del estudio. Habla mucho del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Que está medio al margen de lo que es estar mostrando varias propuestas a través de TikTok, a través de eso. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, las herramientas que se tienen actualmente son muy diversas y va para diferentes segmentos de público, al menos eso hemos aprendido en estas últimas dinámicas. Yo creo que la política y la apuesta política de poder marcar la diferencia sí está a través de redes sociales. Pero incluso a través de esos canales, que a mí me parece que son canales interesantes, que se puede tener inclusive una apuesta, una propuesta mucho más acorde a los diferentes segmentos, pero yo siento que al final del día nunca hay que perder, digamos, ese espíritu serio al final. Es decir, ¿cuál es la propuesta seria para los jóvenes? ¿Cuál es la propuesta seria para los estudiantes? ¿Cuál es la propuesta seria para aquellos profesionales que ya se gradúan y que no consiguen empleo? Más allá de la forma, porque la forma sí puede llamar la atención y quizás nos va a tocar a nosotros mismos, y le digo personalmente, reinventarnos para poder llegar a esos públicos a través de redes sociales, pero no vamos a dejar de perder la esencia, y la esencia marca, digamos, la posible, primero nuestra visión político-ideológica, y segundo, cuál es la respuesta a las necesidades de la gente, y eso es lo que siempre vamos a priorizar seriamente, y con datos, con cifras, porque digamos, esa es nuestra característica de un político responsable. El qué va a hacer, el cómo lo va a hacer, el cuánto va a costar y en qué tiempo lo va a realizar. Creo que son 4 aspectos fundamentales de todos los candidatos que están en la escena electoral. ¿Cómo recuperar, usted enfocaba hace un rato, Juan Cristóbal, el tema de que la ciudad de Cuenca evidentemente ha perdido un liderazgo, ¿no? Hemos sido a veces hasta autosuficientes los cuencanos y los azuayos, para incluso llegar a creer de que no necesitamos del Estado. Y claro, ha pasado el tiempo, tenemos problemas muy serios en el tema vial, ¿no? La ciudad de Cuenca necesita o tiene necesidades que deberían ser por lo menos motivo de un agasajo, digo, del Estado ecuatoriano con el aporte de impuestos, es decir, el tema de las remesas. Tenemos 4 hidroeléctricas y ningún gobierno, incluido el de ustedes, no aportó en beneficio del país como debería ser, porque yo creo que la SOI se merece mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta de lucha, falta de liderazgo, porque ustedes hicieron muy buena presencia, azuayos, en el gobierno anterior. Sí, bueno, evidentemente que hubo un cambio y una mirada mucho más global en el gobierno de la Revolución Ciudadana, un Estado que era un Estado óptimo, que garantizaba derechos y que garantizaba niveles de servicio en todos los ámbitos, en educación, en salud, en vialidad, en seguridad. O sea, tampoco hay como desconocer lo que hizo la Revolución Ciudadana a lo largo y ancho del país. Yo no creo que ningún gobierno, a lo largo de la historia, yo me acuerdo desde el retorno a la democracia en 1979, yo no recuerdo un gobierno que haya hecho tanto por el país, en términos de desarrollo, en términos de acortar las brechas sociales, en términos de infraestructura. Pero por el país, yo digo por el Azuay. También, pues. Usted que aspira a la prefectura sabe la situación crítica que tenemos. Pero también, Clever, eso no se puede dejar de desconocer, que pudimos haber hecho muchas cosas más, pero por supuesto, siempre. Tal vez faltó gestión. Pero nadie puede reconocer la reconstrucción vial que se llevó adelante en el Austro. O sea, ningún presidente hizo eso, ninguno, perdóneme. Ninguno, y yo no puedo dejar de rescatarlo, que nos faltó hacer muchas cosas, pero por supuesto, pero ahora nos damos cuenta de que toda esa infraestructura que se hizo con la Revolución Ciudadana hoy está deteriorada y a punto de perderse porque no ha habido un modelo de mantenimiento, de sostenimiento de ese modelo. Y al final del día nos terminan acortando el tamaño del Estado, reduciendo, pero poniendo en riesgo la vida de la gente. Cuando reducen el famoso gasto público, ¿qué es lo que eliminaron? Acuérdese,
Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Inteligencia, la Escuela de Guías Penitenciarios, y debilitaron todo el aparataje y toda la estructura del Estado para hacerle frente a la delincuencia. Y hoy nos asesinan en las calles a diario. Entonces, claro, ese es el tan satanizado gasto público, eliminando ministerios, muchos aplaudieron, pero al final del día las consecuencias las estamos pagando la gente. ¿Pero usted no cree que también hay demasiado gasto público, en el sentido de, sobre todo, el gasto corriente? Usted que estuvo en el Parlamento, pues, ¿no? Se utilizan casi 9.000 millones de un presupuesto de 31.000 millones en burocracia. Es muy difícil poder determinar si es un Estado obeso, si es un Estado débil. Yo creo falta optimizar, más bien. Yo siempre le apuesto al Estado óptimo. ¿Y cuál es el Estado óptimo? El que garantiza derechos, pues. Si es que tenemos un Estado que tiene que gastar 9.000 millones, 8.000 millones de dólares, pero le está garantizando derecho a la salud, a la educación, a tener un ambiente sano, a poder salir a las calles sin que le maten, o sea, está garantizando derechos. ¿Y cuánto se necesita? Lo que se necesite, pues. Porque al final del día, ese es el modelo que debería imponerse, el Estado óptimo. ¿Y cuál es el Estado óptimo? El que garantice los derechos de los ciudadanos, a vivir en paz, a tener un modelo de desarrollo local, a tener un empleo. Y no estoy refiriéndome al empleo público, estoy refiriéndome a poder generar empleo. La economía tiene dos motores y eso tiene que entenderse con claridad. El motor de lo público, con inversión pública, y el motor de lo privado. Cuando los dos motores están encendidos, ambos empiezan a caminar de la mano. Bueno, el privado es el generador de empleo. Claro. Está llamado a generar más empleo. Por supuesto, pero el otro genera inversión pública, y a través de la inversión pública, en carreteras, hospitales, centros, subcentros de salud, ¿qué se está generando? Empleo también, a través del sector privado. Si los dos motores de la economía están encendidos, la economía crece, hay empleo, hay dinero, hay recursos en la economía. Pero ¿qué es lo que hizo Moreno y qué es lo que hizo Lasso? Apagó el motor de lo público. De 8.000 millones de dólares que teníamos de inversión pública, obras, eso se bajó a 1.500 millones de dólares en el presupuesto de este año, en el plan anual de inversiones. Entonces, ¿qué hicieron? Pararon este motor de la economía de 8.000 a 1.500. Y hoy resulta que estamos en un momento muy complicado desde el punto de vista económico. Pero ¿cómo buscar equilibrio allí, Juan Cristóbal? Y habrá chance de hablar de la prefectura, hablemos más un poco de estos temas que me parecen importantes. ¿Cómo buscar equilibrio? Porque evidentemente la situación del país tiene una imagen de que, por ejemplo, tenemos una economía hasta cierto punto macroeconómica medio estable, hay un crecimiento de los impuestos, el Producto Interno Bruto también ha tenido su crecimiento, pero al mismo tiempo hay desempleo, hay situaciones complicadas. El sistema financiero, por ejemplo, muestra que está solvente, ¿no? Hay buen ahorro, todo lo que usted quiera, aporta el tema de las exportaciones, el precio del petróleo, también hay el ingreso de más remesas, ¿no? ¿Cómo lograr que haya una dinámica para que, aprovechando de ese tal vez ese bienestar macroeconómico, el país funcione bien? Bueno, porque se necesita un estadista al frente de los destinos del país, pues. O sea, el señor no es estadista. No, pues es un improvisado, pues. Es un improvisado y aparte incapaz. Y perdóneme que use esos términos tan duros. Pero a Moreno usted también, usted otro incapaz. Improvisado, pero lo pusieron ustedes a él. Bueno, pero nosotros lo pusimos, pero otros lo compraron, pues. Pero más allá de los personajes, es evidente que el país no camina porque no hay un modelo o una visión de desarrollo y no hay un estadista gobernando este país, pues. Si no hay un improvisado, una persona que es bachiller, que no ha tenido la posibilidad jamás de administrarlo. Tener buen sentido común, dice. No, yo tampoco lo digo, pero por lo menos, digamos, tener una visión de desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando usted me dice, ha crecido el PIB, claro, menos del 2%, vamos a cerrar este año con menos de 2%, de los países que menos crecen en América Latina, pues, vaya, Venezuela, que era tan satanizado, Venezuela crece cerca del 12% del PIB, pero bueno, es un modelo distinto, o vamos a Brasil, o vamos a Argentina, cualquier otro país. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Porque usted bien lo dice, tenemos una gran capacidad de poder generar ingresos. Si no fuera por las remesas de los migrantes, no sé en cuánto estaban las remesas, no vine preparado para ese tema, pero debe estar superando los 2.000 millones de dólares. Este año van a ser más de 4.000 millones, ya, de cuento, ¿no? 4.000 millones de dólares. Solamente la SUAY tiene 1.300 millones este año. Entonces, fíjese usted, ¿quién está aportando nuevamente para poder sacar adelante al país? Nuevamente los migrantes, nuestros hermanos migrantes. ¿A costa de qué?
de romper las estructuras familiares. Porque cuando un hijo de 19, 20, 21 años se va, se rompe la familia, pues. Se rompe la familia porque nadie quiere desprenderse de su hijo y que se vea obligado a pasar las penurias que tiene que pasar para ver si llega a la frontera, pasa a la frontera. Entonces es un modelo perverso. Bueno, por eso está pasando en todo el planeta. Usted veía los datos de Argentina, los datos Por de eso otros países, también la gente está saliendo, buscando otros días. Por eso hay que pensar en otro tipo de modelo. Yo creo que el modelo que hoy estamos viviendo en el mundo entero es un modelo que no es sostenible. Y yo creo que estamos en el ocaso. ¿No le está afectando, Juan Cristóbal, el tema demasiado ideológico, cuando yo creo que está bien, la ideología es importante, pero hay que desprenderse un poco para darle una dinámica a un país con modelo de economía, de que la gente se beneficie? Yo le puedo plantear un modelo que conocimos muy de cerca, que es un modelo de desarrollo, lo denominaron socialismo del siglo XXI. Si usted se revisa los 10 años de la Revolución Ciudadana, con los errores que pudimos haber cometido, pero revise todos los indicadores, absolutamente todos los indicadores, daban cuenta de que el país estaba en mejores días. ¿Por qué? Porque logramos reducir la pobreza se redujo, la pobreza extrema se redujo, logramos sacar a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, el PIB, el Producto Interno Bruto, tenía un crecimiento sostenido, las utilidades de las empresas se multiplicaron por 4 en 10 años de las empresas privadas, la formación bruta de capital crecía sistemáticamente, tanto lo público, el patrimonio de todos los ecuatorianos, como el patrimonio de los privados. ¿Pero es la época o es el modelo? Porque también la época fue bastante buena, hubo buen endeudamiento externo, todo eso, no. Juan Cristóbal, ¿no? No, porque yo sí le puedo dar datos. Yo también le puedo dar datos. Señor Correa, yo los tengo aquí en la cabeza. Rafael Correa ingresó con una deuda externa de 11.000 millones. Ahora me acuerdo, puedo sacar, acá tengo los documentos. Claro. Y dejó con 67.000 millones. Es decir, un endeudamiento. No, ahí está equivocado. Bueno. No. Ahí está equivocado, Clever. Al final, ahorita estamos con un 60% del PIB de endeudamiento, pero ahí hay que hacer un cálculo que es vital. Porque claro, las cifras, si es que se leen solas, pueden darnos una visión equivocada de las cosas, porque si usted me dice, claro, el endeudamiento era de 14.000 millones. Es un dato del Banco Central, no sé si está no le digo equivocado. que no, puede ser que sea 14.000 millones, pero ¿con qué está comparando? Con el Producto Interno Bruto. Y el indicador o el ratio que le da esos 14.000 millones de dólares, cuando tenía usted un Producto Interno Bruto de 45.000 millones de dólares en el 2007. Claro, 15.000 millones. Entonces ahí va a tener un indicador. Sí, está ahí, claro. Entonces, digamos, en términos económicos hay que entender esas cifras porque nos va a dar una relación. Si yo comparo el endeudamiento de 14.000 millones de dólares, pero mi economía era de la mitad, claro, pues me va a dar un ratio. Usted dice 14.000 millones de dólares es poquito, pero teníamos una economía poquita también, chiquita, pequeña. Hay cambios. Entonces, luego, cuando terminábamos el gobierno de la Revolución Ciudadana, terminamos con cerca de menos del 40% del PIB de deuda. Ese era uno de los cuestionamientos que tenían algunos sectores políticos. Entonces hay que medir, era de más o menos 40.000 millones de dólares. De 14.000 pasamos a 40.000 millones. Pero usted tiene que comparar versus el Producto Interno Bruto. Pues el Producto Interno Bruto se duplicó el tamaño de la economía en 10 años. Entonces esos indicadores vale la pena que los ciudadanos conozcan. ¿Y qué es lo que está detrás? Detrás está un modelo de desarrollo que es sostenible en el tiempo y que dio cuentas de que se duplicó el patrimonio del Estado, la economía del Estado. Teníamos un crecimiento patrimonial del Estado y del sector privado acorde, iban creciendo los dos sistemáticamente. Se cuadruplicaron las utilidades de las empresas privadas. Se logró generar un modelo de desarrollo que sacó a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Teníamos la segunda mejor infraestructura vial de América Latina. Éramos el segundo país más seguro de América Latina y la provincia de La Suay de las más seguras del país. Entonces, cuando ustedes me dicen, cuando algunos ciudadanos me dicen, perdón, Clever, cuando algunos ciudadanos me dicen, pero entonces, ¿qué hizo la Revolución Ciudadana? Eso,
logró generar un modelo de desarrollo que con todos los errores que pudimos haber cometido... ¿Cuál es el peor error que usted cree que cometieron? Ponerle ustedes a Moreno, lo que usted decía No, al pero principio. usted ya también, ustedes le pusieron, ¿no? Era el chico de los... Ustedes le abrazaban a Lenín Moreno, ¿no? Le acurrucaban a Lenín Moreno. Nadie se iba a imaginar que esta persona, que este ciudadano nos iba a traicionar de la peor forma. Pero, digamos, sí, ese fue el error. Ese fue el error histórico. Alguna vez Lenín Moreno dijo, ¿no? Que mucho le presionaron algunos revolucionarios también internamente para querer, en otras palabras, dar manejando el Estado. ¿Usted cree eso? Mire, Moreno fue un mentiroso contumaz. Igual que lo que tenemos hoy en día, que dijeron que iban a arreglar el país en 60 minutos y Moreno era de la misma calaña. Sí. Bueno, yo tengo que valorar usted su... O sea, su alma revolucionaria, ¿no? Digamos, está bien. Yo me muevo. ¿Y sabe por qué valoro? Porque hay otra gente que les ha traicionado a ustedes, ¿no? Usted ha seguido firme, incluso admitiendo que hay errores, ¿no? Que hay errores, que se han cometido muchas cosas, pero creo que ese es un valor, porque usted sabe los camiseteros cómo son, ¿no? Usted no se ha cambiado de camiseta. Sí, mire, yo respeto, digamos, yo soy un hombre de convicciones. Yo soy un hombre de convicciones y las defiendo. Las defiendo con argumentos, no degradando a la otra persona, sino con argumentos. Pero al mismo tiempo yo valoro a las personas que también tienen convicciones y que no están en mi línea política. Pero por supuesto así tiene que ser, pues, ¿no? A los que no les tengo mayor valoración es aquellos que se cambian de camiseta en camiseta, en camiseta, en camiseta, según dónde se mueve el poder. Entonces, un día están con Correa dándole abrazos, al día siguiente se van con Moreno, le traiciona a Correa. ¿Y qué pasó con todos esos, no? Que eran panas suyos también, si se acuerdan. Digamos, a la historia les juzgará. Tomaron distancia, ¿no? Totalmente. ¿Se lleva con ellos o ya no se lleva mucho con ellos? No he vuelto a hablar con muchos de ellos. ¿Sí? No he vuelto a hablar. Pero están calculando que regrese de pronto a algún momento y ahí van a aparecer nuevamente en la primera fila, ¿no? Tenga la completa seguridad. Seguramente, pero quizás este proceso político y muy duro que nos ha tocado vivir, porque fuimos parte de la peor persecución política que se puede imaginar, nos dio cuenta también de cómo separar la paja del trigo. Entonces creo que se quedó el trigo y la paja la llevará el viento en algún momento. Pero usted de pronto admite de que si hay gente que cometió actos de corrupción, porque evidentemente las instancias sí dan como para... Es inevitable además una situación de esta naturaleza. Tal vez a Correa no le faltó tener un poco más de control. Digamos que el señor Correa no ha hecho absolutamente nada, pero de pronto la omisión también se puede dar. Mire, hay que entender el fenómeno de la corrupción como un mal endémico de la sociedad. En el planeta. De las sociedades enteras. Fíjese lo que sucedió en los escándalos de corrupción en el Vaticano. ¿Quién se podía imaginar eso? Nadie. Fíjese los escándalos de corrupción en el Parlamento Europeo que salió hace una semana atrás. La señora, claro. ¿Quién se puede imaginar eso? Nadie. Entonces hay que entender la corrupción como un mal endémico de las sociedades y no solo está en el sector público, por lo general está en el sector privado. Porque el público también permite, ¿verdad? Ese es en gran parte. Sí, por supuesto, pero si es que hay un funcionario público, una persona que recibe dinero, coimas a cambio de algo, del otro lado hay un actor privado que está dispuesto a entregarlo, pues. Alguien decía que por las obras, que en algunas obras que se hicieron hubo contratistas que entregaron dinero. Bueno, pues entonces ese es un actor privado que está dispuesto a coimar a un funcionario público. Ambos hechos son vergonzosos y deplorables, y ambos hay que sancionarlos. Y yo estoy de acuerdo en que en algún momento posiblemente hubieron algunos personajes que se aprovecharon del proyecto político de la Revolución Ciudadana para enriquecerse. Y eso le está pasando factura. Yo no le voy a salir a defender jamás al señor Capay, al señor Capaco, al señor Alex Bravo. La justicia tendrá que encargarse. O sea, pero más bien esa gente se aprovechó del proyecto político para enriquecerse y eso no es correcto. Oiga, y tendrá que ser sancionado. Duela a quien le duela. Yo no voy a salir a defenderlo. Y usted que estuvo 2 periodos en Asamblea Nacional, ¿por qué no se endurecen un poco más las penas? Porque yo creo que eso sí funciona. Yo veo, por ejemplo, el vicepresidente de Uruguay, un ex vicepresidente, por utilizar la tarjeta de crédito para comprar a la novia, ¿no? Por ahí unos vestidos, unos zapatos, le costó el puesto. Él mismo renunció de vergüenza. Parlamentarios por tener a las hijas en puestos, pero así de quinta categoría, fuera de cargo. ¿Por qué no apuntalar a que desde la Asamblea se haya hecho algo al respecto?
Sí, digamos, hay leyes y hay más de 2000 y pico de leyes en el país. O sea, no es un problema de leyes, no es un problema de Dicen, leyes. pues, Hay la norma para poder sancionar esos actos, pero hoy vemos que ya la corrupción ha llegado hasta las más altas esferas. Tenemos jueces de manglar alto que dictan medidas uno de juez hace lo que protección. les da la gana, pues, a todo el mundo. Entonces ya vimos cómo escala, digamos, a otras esferas del poder público. Entonces ya la gente tampoco cree en la justicia. Entonces, yo creo que ese es un problema estructural, ese es un problema cultural incluso. Es un tema de ética. O sea, yo aspiro que las presentes y futuras generaciones sean las artífices de ese gran cambio. O sea, de ese gran cambio, porque posiblemente serán nuestros hijos, nuestros nietos, los que nos den una sociedad mucho mejor. Depende de lo que nosotros hagamos en este momento. Vea, Clever, yo he pasado 15 años en el sector público, 15 años. Me han hecho una serie de auditorías y en la peor proscripción y en la peor persecución política de los últimos 5 años me han revisado todo, absolutamente todo. Y, digamos, siempre han encontrado un comportamiento en lo privado y en lo público correcto, pues. O sea, no pueden sacarnos absolutamente nada. Y quizás ese es el legado más grande que puedo dejar a mi familia y a mis hijos. Bueno, pero eso es que aprendió también, pues. Usted tiene raíces. Claro, no. Eso y eso no se transmite de generación en generación. Claro. Yo por eso, ¿qué es lo que aspiro? Aspiro que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos puedan heredar una sociedad mejor. Y es el ejemplo diario, desde las cosas más sencillas, desde pasarse una luz en rojo, desde pretender sobornarle a un vigilante. Yo prefiero que me pongan una multa antes que dar $0.50 a ningún vigilante. Oiga, Juan Cristóbal, vamos al tema de la prefectura. ¿Qué le atrae de la prefectura cuando da la impresión que no sirve para nada, ¿no? Digo, sinceramente, hay mucha gente que poco presupuesto, la Constitución le ampara varias tareas de las que casi no se cumplen ninguna, ¿no? Algunos dicen las prefecturas le quitan el dinero a los municipios que podrían capitalizar mejor. ¿Qué piensa al respecto? Porque además la prefectura no está funcionando bien para nada, ¿no? Sí, digamos, hay un legado, un viejo legado en el Azuay que da cuenta de un manejo muy clientelar de la prefectura, apuntando a otros objetivos que no necesariamente son su competencia. Yo recuerdo que había un prefecto que se preocupaba por la leche, el baile y la bici. Bueno, y gastó harto dinero en eso, ¿no? Y gastó un montón de dinero metiéndose en lo urbano, que es una competencia del municipio local, y olvidándose de la ruralidad, cuando las prefecturas tienen que tener esa orientación, esa vocación, ser esa bisagra entre el campo y la ciudad. Y creo que ese es un reto, y un reto primero en la práctica, en la praxis de poder mejorar las condiciones de vida de nuestra población rural, y por otro lado, evitar, digamos, ese manejo clientelar porque los votos están en lo urbano. Entonces, claro, llega un prefecto y está pensando en la reelección, salvo la última prefecta, que más bien ella no ha optado por la reelección. Pero entra un prefecto y está pensando en la reelección en 4 años. Entonces, ¿dónde están los votos? Dice. Los votos están en el urbano, entonces vamos a meternos en el urbano. 76%. Y a mí me parece, por eso había una reforma que se presentó en un momento determinado, que la población rural sea la que elija al prefecto. A mí no me parecía del todo mal, porque le obligamos a esa autoridad a poder orientar sus acciones, primero situados en sus competencias: desarrollo económico y productivo, riego, y desarrollo vial rural, y en alguna competencia medioambiental. Entonces, con eso le obligamos a esa autoridad a que vaya y ponga sus miradas, sus esfuerzos y sus acciones en la ruralidad y ser esa bisagra. Y yo voy a recuperar, digamos, ese espíritu, porque esas son mis competencias. Y vamos a generar un modelo de desarrollo local que nos convierte en un referente en el Ecuador y para América Latina. Vamos a generar el sistema de economía social y solidaria más grande del país, Clever. Ese es mi reto personal, porque me permite acortar las brechas sociales entre pobres y ricos, mejorando el ingreso de la población rural. Es un reto personal. Y lo vamos a hacer de la mano de diferentes actores sociales, de las diferentes organizaciones, de campesinos, de agricultores, de productores lácteos, de artesanos. Dispersos, ¿no? Están dispersos, y por eso el modelo es importante, porque nosotros vamos a generar un modelo primero de organización social, cooperativas de producción, un modelo asociativo, con los diferentes gremios de artesanos. Aquí hay 36 ramas artesanales con las cuales vamos a trabajar de la mano, y poder generar un modelo en el cual logramos tener o vender a través de la empresa Impulsar, que es una empresa que vamos a generar de la fusión de Agroazuay y Latjubones.
A través de la empresa Impulsar vamos precisamente a conectar a productores con consumidores en un esquema de precios justos. Precios justos para el ama de casa, para que cuando vengan acá a la radio le dejen su canastita de productos de la prefectura. Oiga, pero yo usted creo que... se da cuenta que es de los productores de Santa Ana, de San Joaquín, y le está comprando directamente. ¿Por qué no se ha hecho eso? Hay en la historia un señor que era socialista, ¿no? Y que hizo la embotelladora Suaya, de haber escuchado a Luis Monsalve Pozo. Él, siendo socialista, ¿no? Que en esa época sí había pues una estructura de socialismo, hizo la embotelladora Suaya, unió a los cañicultores, a 2.300, algo así, cuenta la historia, ¿no? Y hizo una empresa que hasta ahora sigue viviendo. Y los cañicultores, con una hectárea, media hectárea, siguen aportando. Hay cómo hacer, aplicar ese tipo de gestión que hizo Monsalve Pozo. Es muy interesante esa parte de la historia de Luis Monsalve Pozo. Yo tuve la posibilidad de trabajar con algunos de sus familiares en el ámbito privado en un momento determinado. Gente muy buena, con una buena visión. Falleció hace poco. Sí, y me parece que ese es un modelo importante que se tiene que sostener. Hacia allá estamos encaminando los esfuerzos, porque cuando yo hablo de economía social y solidaria, no estamos diciendo que no es una economía de pobres para pobres, no, es generar ese modelo que usted nos acaba de decir. Es la posibilidad de sumar las capacidades asociativas locales, de las pequeñas capacidades de producción local. Unirlas. Unirlas. Y usted cuando tiene pequeñas capacidades de producción va a tener una gran capacidad de producción provincial, y luego de eso empieza a tener economía de escala, hacerles más eficientes. Y luego de tener economía de escala le da valor agregado a los productos, lo industrializa, como hizo Embotelladora Suaya, y toda la cadena de valor les pasa a los que están más abajo, a los que aportan con sus pequeñas economías. Mira, y tiene Lactubones, puede ser lo mismo. Justamente, los señores que productores de leche se quejan de que no venden el producto, que les pagan cantidades bajas. Allí mismo podría ser parte de un proceso de una pasteurizadora desde la prefectura. Sin duda alguna, ahí vamos a trabajar de la mano, primero con ese modelo asociativo, segundo hay que trabajar de la mano con la pequeña y mediana industria local para industrializar y darle valor agregado, y toda la cadena de valor que se va sumando le vamos pasando al que está más abajo. ¿Con eso qué logramos, Clever? Con eso logramos mejorar los ingresos de las familias más pobres y sobre todo de las familias rurales, y si es que tienen mejores ingresos, ¿qué es lo que van a lograr? Vamos a lograr que esa familia tenga la capacidad de consumo. Entonces ella puede consumir prendas de vestir de nuestros artesanos, porque es un modelo que se compensa, es una economía circular entre esos actores. Y esa persona esa pequeña costurera que trabaja muy posiblemente en su casa, en su hogar, que hace camisas, que hace pantalones, esa persona va a mejorar también sus ingresos y le permite comprar los productos de nuestro agricultor y campesino. ¿Y cómo se transportan los productos? A través de los sistemas de transporte local que van a estar atados dentro del modelo. ¿Y quién industrializa los excedentes de producción? Aquí tenemos en determinadas épocas del año, en la zona de Sumaypamba, Santa Isabel, Oña, cebolla, una gran producción de cebolla, que le compran a $8, a $6 del saco. Que se pudre, tomate igual, pues ya hemos visto eso. Tomate igual, entonces, ¿y por qué no pensar en un modelo de industrialización? Que les incorpore a todas esas personas. Pero por supuesto, y la cadena de valor, le pasamos al pequeño productor todo lo que va generando. Entonces es un modelo que ha funcionado, por ejemplo, el 40% de la producción de Francia es a través de este modelo. Gran parte de la producción vinícola de Chile, que exporta al mundo entero, es a través de este modelo. Entonces, digamos, no se trata de descubrir el agua tibia, se trata de ponerse a trabajar de la mano de nuestros agricultores y campesinos. Y además que se cumpla con la ley de economía popular y solidaria, que no se cumple para nada, porque las cooperativas ya también se han convertido en bancos. En bancos, porque es así, ¿no? Es así, le ofrecen dinero para casas y todo eso, y no se está cumpliendo con esa ley. O si no, pídele al señor Lazo que le preste de más al 1%, los 5 Eso no va a pasar. Más bien hemos hecho una buena relación con el sistema cooperativista local. Hay una red de cooperativas interesantes, un modelo importante. He tenido la posibilidad de reunirme con quienes están detrás de eso. Y ellos están dispuestos a impulsar ese modelo. Es decir, perfecto, cuando ya tengamos una pequeña cooperativa de producción en el cual están, no sé, 100, 200 agricultores, bueno, pues ellos van a necesitar maquinaria, industrialización, la maquinaria para hacerles más eficientes. Nosotros estamos dispuestos, decían ellos, a financiar esa maquinaria para que vaya de granja en granja, mejorando sus capacidades de producción y haciéndoles más eficientes. Entonces, digamos, ahí se incorpora no solo al sistema cooperativista financiero,
sino también a la academia. La academia tiene que tener un rol. Estimado Clever, la academia tiene que tener un rol, y un rol muy activo. Rol que lo ha perdido hace años. Porque, digamos, sí, claro, por supuesto, son muy críticos, todo critican, pero hay que darles un rol específico, y con la prefectura vamos a trabajar de la mano con las 4 universidades que tenemos acá, para que se metan dentro del sistema y nos ayuden a ser mucho más eficientes, a tener una especialización en los sistemas de producción y demás. Y adicional a eso, con el Instituto Tecnológico de la SUAY vamos a firmar un convenio, ya me he reunido con Marcelo Aguilera, porque nosotros podemos lograr que la población rural pueda acceder a un título de tercer nivel en 19 carreras técnicas, 2 años y medio, y que puedan al final del día tener un título. Y vamos a hacer a través de una educación virtual de lunes a viernes, y el día sábado tienen que hacer las prácticas en la cual la prefectura les llevará con los buses que se necesitan para que hagan las prácticas en el instituto y poder tener una oportunidad de tener una carrera de tercer nivel a través del Instituto Tecnológico, y es un instituto público, pues. Entonces vamos a fortalecer esas capacidades, porque hay que pensar, y voy a la primera parte que usted hacía, cómo logramos generar un modelo de desarrollo local, pero también cómo apuntalamos desde lo local hacia un modelo nacional, hacia un modelo de Estado nacional. Porque hay que pasar de una economía primario exportadora, hay que pasar de una economía extractivista a generar un modelo de desarrollo para los próximos, para el 2050, el 2100. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? ¿Qué vamos a hacer cuando se deterioren la calidad de los suelos? Entonces hay que pensar en un modelo de desarrollo que apunte hacia un cambio de una matriz, y ahí es la matriz del conocimiento, la economía del conocimiento la que nos tiene que generar. Le va a faltar tiempo, pero eso es un proceso que va a tomar tiempo. Que usted deje ya de las bases, o va a la reelección ya. No, yo me voy a concentrar en esos 4 años en sacar ese modelo. No, es lo que criticaba hace un momento. Si es que el modelo que vamos a generar, ese modelo lo vamos a poner a funcionar en 4 años, créame, estimado Clever, será la propia ciudadanía la que al final del día tome la decisión de reelegirle o no reelegirle. Ahí va a tener enemigos, pero los intermediarios, pues, que son los que de alguna manera tienen que ponerse al lado, porque ellos son los que han hecho ricos a base de trabajo del campesino. Creo que ahí hay que darles una opción, y es una opción que se incorporen o se inserten dentro del modelo, ya sea en el sistema de comercialización directo, sin esos márgenes absurdos que tienen, o se dediquen a la producción, una de dos, pero no pueden quedarse en el medio con grandes márgenes de utilidad a costa del sacrificio del pequeño productor. Tengo otro modelo. ¿Cómo logramos que esa producción agrícola local se inserte en Cuenca, por ejemplo, a través de 400 tiendas de barrio? Entonces, usted cuando vaya aquí, cerca de La Loja, va a encontrar una tienda de barrio en la cual va a encontrar una cercha de productos que dice precio justo. Y en esa cercha de productos que dice precio justo va a encontrar los productos de nuestros agricultores, campesinos e inclusive de nuestros artesanos. Hay un gran ejemplo que es el Salinerito, ¿no? No sé si ha estado en Bolívar. Sí, ¿Ha visto cómo funciona eso? Importante, eso fue, si mal no estoy, de los padres salesianos. Salesiano es un padre italiano el que llegó en su momento, y igualmente viendo la pobreza, la gente, cada uno por su lado, se generó esto que ahora ya es un proyecto que cuesta millones de dólares y que tiene como socios algo así como a 4.000 o 5.000 campesinos, gente del sector. Es un modelo muy interesante, porque primero, digamos, fue a la población más vulnerable, a la población más pobre, y logró sacar adelante a través de ese modelo. Le costó, me parece que más de 2 décadas, 3 décadas posiblemente, lograr sacar adelante ese proyecto, y hoy es un referente. Lo mismo vamos a hacer en el Azuay en gran escala, digamos. Eso es lo que me motiva a regresar a lo local, eso es lo que me motiva a estar en la prefectura, estimado Clever, le digo con sinceridad, eso es lo que me motiva. Si es que logramos cumplir luego de esos 4 años y sacamos de la pobreza a esas familias que hoy subsisten con $2 o con $1.60 al día, digamos, me llevo eso a... Mire, oiga, que hay hasta dinero en el corazón. De la gente del extranjero que envían. Lamentablemente muchas de las remesas son solamente para el consumo y no son para la inversión, ¿no? Ese es, tratar de que ese dinero se invierta sería fantástico, por ejemplo.
Justamente, y lograr en un momento determinado que ese dinero que regresa a la SUAY se encuentre con un dinero productivo local. Claro. Para que ellos también puedan regresar, reencontrarse con su familia, con sus seres queridos, con su madre o padre que no han visto en 20 años. Entonces, solo ese momento, ese pequeño momento, yo me doy por servido. Hemos logrado hacer un cambio importante. Pero adicional a eso hay otros dineros que se pueden transversalizar, porque cuando usted genera este tipo de modelos de economía social y solidaria, usted puede transversalizar una serie de políticas públicas. Le pongo 2 ejemplos. ¿Qué pasa con las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que necesitan liberarse de ese agresor? Y para liberarse de ese agresor necesitan tener independencia económica. Claro. Entonces, nosotros insertamos dentro de una cooperativa de producción a esa mujer que es víctima de violencia y compramos esos productos de esa cooperativa con un 1, 2, 3% más de su valor para que le inserten a esa mujer que es víctima de violencia y le garanticen un ingreso económico. Nos permite transversalizar otro tipo de políticas, por ejemplo, erradicar el trabajo infantil. Si yo tengo una cooperativa de producción en Susudel que producen ladrillos y yo logro conectar primero a sociales, son más de 120, 130 ladrilleras en Susudel, porque no hay otra cosa, no hay riego. Entonces, si yo logro primero a sociales y tener una cooperativa de producción, y yo sé que ahí trabajan niños menores de edad, desde los 6, 7 años les ponen a hacer tareas. Si es que yo garantizo que ese niño vaya a la escuela, les puedo incentivar con un precio adicional en ese ladrillo para contactar directamente con el sector constructor, pero a cambio erradico el trabajo infantil. Por ese tipo de políticas transversales, yo puedo acceder a recursos internacionales a través de una serie de proyectos, porque estoy apuntalando a la Agenda 2030, estoy apuntalando a políticas de inserción social, a erradicación del trabajo infantil, o de erradicación de la desnutrición infantil a través de este sistema. Entonces es súper interesante lo que se puede hacer. Si se hace solo eso, yo creo que habrá cumplido una tarea, evidentemente. Y me iré, le juro, con el corazón lleno de haber logrado acortar las brechas sociales y de haber acercado a las familias. Si es que logramos que nuestros migrantes regresen y se abracen con sus abuelitos, abuelitas, con sus padres, con sus madres, yo creo que me voy satisfecho, estimado. Oiga, y la verdad es que aquí se implementó en los años 40 y 50 el modelo del CREA, hombre. Eso fue fantástico, ¿no? Lamentablemente llegó un momento en que esto desapareció, pero era un proyecto de desarrollo importante en el tema vial, en el tema productivo igual, ¿no? Sí, se desarrolló una serie de infraestructuras muy importantes. Gran parte de los sistemas de riego, por ejemplo, en determinadas zonas de la Suáiz y del Austro. Y todavía siguen vigentes, ¿ah? Sí, se desarrollaron a través de ese modelo. Claro, porque eran momentos muy complejos, porque el país estaba totalmente centralizado en Quito, lo que está sucediendo ahora actualmente. No, entonces yo toda la vida he dicho, no le defienda a Correa, pero toda la vida ha pasado lo mismo, ¿no? No, nosotros pensábamos de un modelo, es más, la planificación para nosotros era el eje central. Acuérdese, cuando usted quería hacer un proyecto en la época de Correa, lo primero que tenía es que pasar por las Emplades, porque en las Emplades se validaba precisamente ese proyecto para ver cómo apuntalaba a una matriz de desarrollo, a un cambio de una matriz productiva, o cómo iba a generar o apuntalar la Agenda 2030. Entonces siempre había una visión. Hoy resulta que la planificación en este país ya no existe. Entonces es una secretaría debajo de la Presidencia de la República que no sirve para absolutamente ¿Cuándo maduraremos políticamente ya para finalizar este diálogo? Porque yo creo que más allá de que venga uno, venga el otro, yo creo que hay que darle una continuidad al país en todo, absolutamente en todo, ¿no? Porque mire, aquí cambian de alcalde, cambian de logotipo, viene el nuevo prefecto, cambia de logotipo, ¿no? Y me parece que es una barbaridad. Mire, ¿A qué costo, además, no? Es un desperdicio de recursos públicos, pero hay que tener políticos responsables. Mire, yo puedo ser muy crítico con las diferentes administraciones de la prefectura en su momento, pero yo debo rescatar lo bueno que hicieron cada uno en el ámbito de su visión. Yo no soy de los políticos que llego a la prefectura y lo primero que hago es perseguir a la gente que está allá adentro. No, lo primero que hago es eliminar todo lo que hicieron los otros. Su gente, no hacer eso, que es otra. No, pondremos, digamos, en los puestos en los cuales hay que colocar la misma visión de desarrollo, pues. Pero no porque hizo el anterior, entonces no vale. No vale. Entonces, lo que nos hicieron con nosotros, escuelas del milenio, no. Hay que volver a inaugurar las escuelas unidocentes con un profesor para 4 grados y 20 alumnos. O sea, es vergonzoso.
Y le veo a un gobernador inaugurando ese tipo de escuelas. Es vergonzoso. Déjeme decir, es vergonzoso. Yo no soy de ese tipo de políticos, más bien cogeré lo bueno. Hay que fortalecer, me parece interesante la visión de las empresas públicas. Yo las voy a fortalecer y hacerles eficientes. Asfaltar, por ejemplo. Asfaltar produce 30 kilómetros de asfalto al año, pero su capacidad de producción, capacidad de planta es de entre 170 y 190, o sea, 32 metros cúbicos por hora. Entonces, claro, pues, si tengo una empresa pública no voy a eliminar porque le hizo el prefecto Carrasco, entonces hay que eliminarla. No, hay que potenciar y buscar su capacidad de producción tope, pues, tenerle produciendo los 365 días del año a su capacidad tope. Y con eso, ¿qué logro? Cambiar la matriz de tierra y lastre por una matriz de asfalto, de doble tratamiento, de terrocemento, qué sé yo, ¿sí? Entonces, eso es lo responsable con la provincia, eso es lo responsable con el país, y ese tipo de políticos son los que se necesitan en este momento, no los políticos que estén en las peleas estériles. No, yo voy a trabajar con los 15 alcaldes Clever, independientemente de la línea partidista que tenga, le digo así frontalmente. Voy a trabajar con los 15 alcaldes y con las 61 juntas parroquiales, porque yo necesito mancomunar los presupuestos para poder tener un gran presupuesto, para poder cambiar la matriz de tierra y lastre por una matriz de doble tratamiento de asfalto. Yo necesito las juntas parroquiales para el sistema de economía social y solidaria porque me ayudan a organizar a la gente. Es el gobierno de cercanía, saben dónde están, quiénes son, a qué se dedican, cuántas hectáreas tienen. Ese modelo funciona a través de centros de acopio, y el centro de acopio tiene que estar a cargo del municipio local. ¿Para qué? Para garantizar la soberanía alimentaria de ese cantón, el alimento de las personas. No hay nada más importante. Usted puede vivir sin el vehículo, usted puede vivir sin el teléfono, sin la computadora, pero usted no puede vivir sin comer. Y hay que garantizar el alimento para las presentes y futuras generaciones, y un alimento de calidad. No cualquier cosa, no productos bañados de químicos 2 horas antes de la cosecha. Entonces, ese tipo de acciones se necesita de los gobiernos locales, parroquiales para la organización, el gobierno municipal para los centros de acopio y poder transversalizar políticas públicas para poder hacer más eficiente la producción. Y los excedentes de producción van al centro de acopio provincial para poderlos colocar en las 400 tiendas de barrio y en los diferentes canales. Entonces, es un modelo mancomunado y lo mismo funciona para la vialidad. Si yo, esa capacidad de planta de 190 kilómetros de asfalto, para que eso funcione necesito alrededor de entre 28 y 30 millones de dólares al año. Y resulta que la prefectura tiene más o menos 15 para la vialidad, salvo el próximo año que hay un presupuesto. Porque ha habido mucha negligencia en la prefectura. Yo sí creo en todos los últimos años, porque si uno ve incluso lo que dice en la Constitución, establece, por ejemplo, la gestión internacional, que no se hace para nada. Y usted sabe que los países, sobre todo de la Unión Europea, cuando ven proyectos, pero, sobre todo para erradicar la pobreza, le ponen cualquier dinero, ¿no? Pero por supuesto, Clever, pero uno de los departamentos de la prefectura de Azuay va a ser el del departamento, quizás de los más fuertes, el de Relaciones Internacionales, por 2 motivos. Y con gente que hable 10 idiomas, pues francés, inglés, alemán, mandarín, todos los idiomas. Mandarinas hay. Pero tiene que estar ahí por 2 cosas. Primero, para acceder a recursos internacionales para transversalizar ese tipo de proyectos. Y lo segundo, para poder colocarnos los productos que tienen capacidad de exportación localmente en los mercados internacionales. Tienen 2 funciones. Y es quizás uno de los departamentos más fuertes de la prefectura a partir del 2023, con esa visión. Y sí, efectivamente, yo creo que ha faltado a las autoridades locales esa visión de desarrollo. Fíjese, hemos gastado en los últimos 20 años, Clever, este dato es importante. En vialidad se han gastado entre 170, 180 millones de dólares en vialidad en 20 años, con todas las administraciones, inclusive los que están de candidatos ahora. Y el resultado de esa inversión es que solo el 6% de la vialidad es de asfalto. Claro. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir haciendo lo mismo? Yo no estoy dispuesto a malgastar los recursos de los azuayos en eso. Y le paso un dato, nada más en el periodo de Paul Carrasco, casi 13 años de prefecto, él manejó más de 700 millones de dólares, pero de esos 280 fueron para espectáculos, bailoterapia y cantantes. El baile, la bici y la leche. Claro, no se puede hacer eso, ¿no? Yo creo que hay que replantear absolutamente todo. Justamente, entonces se necesita ese cambio de visión, porque si queremos tener resultados distintos, no puedo seguir haciendo lo mismo. Claro. Y usted hablaba de 13 años, hay que ver quién estuvo antes de Paul Carrasco. Claro.
Su rival. Claro, el ingeniero Cabrera, claro. pues, que no pudo arreglar el kilómetro 49, hoy está de nuevo de prefecto y es parte de esos 170 millones de dólares que se gastaron en inversión pública en lastre para que la primera lluvia ya no tenga lastre. Entonces hay que cambiar ese modelo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un presupuesto mancomunado. Necesito 28, 30 millones de dólares para tener la capacidad de planta full de asfaltar. La prefectura va a aportar con el 60% de esos recursos, el municipio local con el 35% y el restante las juntas parroquiales. Tiene que haber acercamiento. Y buscar los ejes productivos. Los primeros ejes productivos más o menos se necesitan 1.200 kilómetros de vías productivas que son los que conectan a la producción, los que conectan con el turismo, los que acercan a las familias. Eso es lo que hay que priorizar, porque tampoco puedo engañar a la gente y le voy a decir que los 6.000 kilómetros vamos a asfaltar en 4 años. Sería una locura. Imposible. Y no estoy dispuesto a engañar a la gente, porque si no me convertiría en un politiquero más y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Perfecto. Juan Cristóbal, gracias por su presencia. Seguiremos conversando ya en el mes de enero, ya en la intensidad de la campaña. No sé si algún mensaje más quiera entregar. No, gracias a ustedes. Creo que hemos hablado y hemos tocado todos los tópicos. Más bien, un mensaje propositivo. Ya estamos muy cercanos a las épocas navideñas, que el calor familiar sea el que nos cobije en esta Navidad y que no perdamos la esperanza de tener días mejores para nuestras familias, para nuestros seres queridos y para el país entero. Perfecto. Con eso también cerramos el espacio. Gracias por acompañarnos a través de Radio Noticias Cuenca, retransmitido Radio Tropicana de Cuenca en 1390 y también Radio y Televisión Espectáculo. Que tengan una buena jornada, un buen día.